Ayer ya me preguntasteis alguna cosilla de la notación que aparecía en el ejercicio 2. Y insisto que en esta relación, aparte de algún cálculo que hay que hacer con las funciones en los últimos ejercicios, básicamente los ejercicios están pensados para fijar notación. Es decir, este tipo de ejercicios yo no los voy a poner en un examen, para que os hagáis la idea. De lo que se trata son ejercicios para que fijéis y entendáis las notaciones. Lo que veíamos ayer de la unión de una familia de conjuntos con un conjunto de índices. Y lo que se trata es de fijar notaciones y de ver cómo podemos escribir los conjuntos de distintas formas, ¿vale? No son ejercicios típicos de examen o que vayamos, pero se tratan de para fijar las notaciones que vamos a manejar no solamente en este tema, sino en el resto de la asignatura, porque luego en otros temas pues, vamos a seguir trabajando con funciones, con conjuntos, con aplicaciones y por lo tanto hay que tener muy claras las notaciones y los conceptos, ¿vale? Bueno, pues en este primer ejercicio, o el segundo más bien, estaba pensado para que entendierais la notación esa de la unión o de la intersección de una familia de conjuntos. Ayer también alguien me preguntaba, no sé si lo dije a todo el mundo, que qué era eso de una familia de conjuntos. Bueno, pues simplemente utilizamos lo de la palabra familia como alternativa a conjunto, para decir un conjunto de conjuntos. Bueno, pues una familia de conjuntos es simplemente pues eso, pues un conjunto de varios conjuntos, ¿vale? Digamos la palabra familia, pero de una manera informal, no es un concepto formal con una definición formal, o si lo es lo mismo que un conjunto, ¿vale? Pues, ¿cómo calcula qué significa eso de la unión en un conjunto de índices de la familia a su i que se mueve en ese conjunto de índices? Pues, por ejemplo, en el apartado A sería qué significa que nos movamos en el conjunto de índices y calculemos esa unión. Pues recuerdo lo que decía ayer, es lo mismo que cuando ponemos el signo de sumatorio, solamente que en este caso, pues en lugar de movernos de manera consecutiva con números, pues nos podemos mover en cualquier conjunto y lo que hacemos es coger todos los elementos que hay en este conjunto. ¿Qué elementos hay en este conjunto? El 1, el 2 y el 3. Por lo tanto, a la i, que es el índice, fíjate que estoy señalando, tenemos que coger todos los elementos de ese conjunto de índices. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Para cada elemento de ese conjunto de índices, vamos dándole el valor a la i y vamos construyendo todos los elementos. En este caso, ¿qué vamos a unir? Si fuera un sumatorio, ¿qué vamos a sumar? Si fuera la intersección, ¿qué vamos a intersecar? Lo que pongamos ahí, el operador que sea. Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos del conjunto de índices? Sí, el 1, pues a su 1. El otro siguiente, el 2, pues a su 2. El 3, pues a su 3. Es decir, vamos cogiendo todos los elementos de ese conjunto de índices. Cogemos cada elemento y vamos haciendo lo que se llama también en programación las instancias de ese a sub i. Cada cosa que ponemos ahí es la instancia correspondiente para el índice i. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es unirlo con la unión. Pues eso es lo que estamos calculando. A su 1, a su 2. Como veis, es simplemente entender la notación. Y ahora la definición de unión de conjuntos. ¿Cuál es la unión de a su 1, de a su 2 y de a su 3? Pues tenemos que poner esos. Tenemos que poner todos los que están en a su 1 y ahora a su 2. ¿Me falta alguno? No. El 0, el 1 y el 2 ya están. El 0, el 1 y el 2 ya están. El menos 1, el 0 y el 1, menos 1, el 0 y el 1 también están. Como el a sub 1, ahí podríamos haber acabado más rápido, ya que el a sub 2 está contenido en el a sub 1, el a sub 3 está contenido en el a sub 1 y por lo tanto la unión de los tres conjuntos es el más grande, el a sub 1. ¿Vale? Como veis, no hay que hacer ninguna cuenta ni ninguna operación complicada, es simplemente entender la notación. Pero bueno, que luego también la experiencia nos dice que muchas veces donde os quedáis pillados en entender lo que significan los simbolitos. El apartado B, lo mismo, pero con intersección.
Pues A sub 1, intersección A sub 2, intersección A sub 3. Y en este caso, ¿hay algún elemento que sea común a los tres? Pues el menos 2 está en A sub 1, pero no lo está ni en el 2 ni en el 3. El menos 1 nos falla en el A sub 2. El 0 está en los 3. El 1 también está en los 3. Y ya está, porque el 2 no está en el A sub 3, por lo tanto, solamente el 0 y el 1. Como veis, no hay ninguna dificultad. Y bueno, el último, los apartados C y D los podemos hacer de dos maneras. El apartado C y D, vuelvo a decir lo mismo, estos simplemente son ejercicios para entender las notaciones, pues mirarlo de distintas formas, para que vayáis entendiendo la notación. ¿De qué dos formas lo podríamos hacer? Pues teniendo lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Sí, decimos quién es la instancia de cada elemento del conjunto de índices y calculamos la unión. Pues el complementario de A sub 1 el complementario de A sub 2 y el complementario de A sub 3. Ahí es importante saber cuál es el universo. Y nos está diciendo que el universo es Z. Por lo tanto, sería todo Z menos esos números que hay ahí, todo Z menos esos números que hay ahí, todo Z menos el menos 1, el 0 y el 1. ¿Vale? ¿De qué otra manera podemos hacer eso más fácil? Pues utilizando las leyes de De Morgan. Pues aquí podemos utilizar las leyes de De Morgan, que nos dice que la unión de los complementarios es el complementario de la intersección. Y esa sería otra manera de escribirlo, utilizando las leyes de De Morgan. En este caso es más sencillo hacer eso, porque si me pongo a calcular esto, esto y esto, y luego le doy la vuelta, pues voy a tardar más que si directamente aplico la ley de De Morgan. Entonces, esos apartados estaban pensados para que aplicaran las leyes de De Morgan. La intersección de los A sub I la hemos calculado arriba, es el 0 y el 1, y por lo tanto, ¿quién es el complementario? Pues aquí no podemos escribirlo de muchas maneras. Z menos el 0 y el 1. O, insisto, jugar con las notaciones. ¿De qué maneras puedo escribir eso? Pues el conjunto Z al que le quito el 0 y el 1. O los elementos de Z tales que X es distinto de 0, X distinto de 1. Simplemente se trata de jugar con las notaciones. De qué distintas maneras puedo escribir o calcular esas cosas. Pues esas serían notaciones adecuadas para escribir eso. Z menos el 0 y el 1, utilizando la diferencia de conjuntos, o utilizando la definición por comprensión, pues X perteneciente a Z, que es el universo, tal es que en este caso no es ni el 0 ni el 1. ¿Vale? Y bueno, en el apartado D pues será igual, porque en este caso nos pedía la intersección de los complementarios, ¿vale? Y obviamente también por las leyes de De Morgan es el complementario de la unión. ¿Vale? Y sobre todo quiero que os fijéis en cómo se escribe correctamente esa ley de De Morgan cuando tenemos símbolos así más complejos. Fijaos que aquí la rayita solamente afecta a las A sub I y debe de cubrir las A sub I, y aquí la raya cubre todo el conjunto. No escribáis cosas raras, porque algunas veces le ponéis la rayita solamente aquí. No, tiene que ser en toda esa expresión. Incluso si tenéis dudas, no hay ningún problema en poner un paréntesis. Siempre que tengamos dudas de a qué le afecta un operador o una cosa, pues podéis poner paréntesis, sin problema. ¿Vale?
todo lo que sea para aclarar mejor lo que estáis escribiendo. Bueno, la unión ya también la tenemos calculada arriba, que era el -2, bueno, era la sub 1 realmente. El 0, el 1 y el 2, que era realmente la sub 1, complementario, es decir, la sub 1 complementario. Igual que antes, pues lo podemos escribir como z menos a sub 1, que es el complementario de z, z menos... Sí, aquí lo que estoy es simplemente jugando con los símbolos para que veáis las distintas maneras de escribirlo. Igual que hemos hecho antes, pues los x pertenecientes a z, tales que x es distinto de 0, y por ejemplo voy a poner valor absoluto de x distinto de 1, valor absoluto de x distinto de 2. Por poner distintos símbolos y distintas cosas. Lo que se trata es de escribir las cosas de distinta manera y entender las distintas notaciones. Y lo mismo os pedía en el ejercicio 3. Como veis, determina o escribe de forma alternativa, determine o escriba de forma alternativa, es decir, se trata de entender qué es lo que hay ahí escrito y escribirlo de otras formas. Normalmente siempre que decimos escribirlo de forma alternativa, se trata de escribirlo de una forma más sencilla, pero de distintas formas, ¿vale? Ahí estamos trabajando en el universo n, números naturales, por lo tanto solamente números positivos, el conjunto de los números primos, el conjunto de los números pares, el conjunto de los múltiplos de 3, el conjunto de los impares y el conjunto de los múltiplos de 6. Vale, ¿qué sería la intersección entre el conjunto de los números primos y el conjunto de los números impares? El 2 es un número primo de los impares, por lo tanto, serían todos los primos menos el 2. Sería otra forma de escribir. Efectivamente, como no todos los primos son impares, excepto el 2. Pues si al conjunto de los números primos le quitamos el 2, pues ya tenemos los primos impares. Obviamente siempre se puede hacer una definición por comprensión, pues x números naturales, tales que x es primo, x es distinto de 2. ¿Vale? Pero bueno, aquí la interesante era ese, p menos el 2. ¿Vale? Bueno, con lo cual ya tenemos contestada la siguiente. P intersección D, el 2. El único primo que es par es el 2. Vale, y ahí ya, como un conjunto de un único elemento, pues más sencillo que eso. Cuidado con vuelvo a decir, esto está pensado para las notaciones. Alguna vez cuando tenía más ocasión de ver lo que me escribíais, pues por ejemplo aquí, alguna vez me ponía simplemente el 2. No, el 2 suelto aquí no puede estar. P intersección D es un conjunto, por lo tanto me tenéis que escribir un conjunto. Es decir, que los primos que son impares solo es el 2, pues escribo un 2. No, es el conjunto formado por el número 2. ¿Vale? Por eso insisto que estamos aquí para tener cuidado con las notaciones. Los números pares son múltiplos de 3. Los múltiplos de 6, que le habíamos puesto nombre, y era la S. Pues efectivamente los pares que son múltiplos de 3, si son múltiplos de 2 y de 3, que son múltiplos de 6. Aquí ya jugamos un poquito con lo que hemos hecho en el tema anterior. Y los pares que son múltiplos de 6, en este caso los múltiplos de 6, está contenido en el conjunto de los pares. Todos los múltiplos de 6 son números pares, por lo tanto, D intersección S es igual a S. ¿Vale? O sea, es una de las propiedades que luego vamos a demostrar. ¿Impares que sean múltiplos de 6? Ninguno. Los múltiplos de 6 son pares, no de ninguno. Como veis, es solamente entender las palabras y entender la notación. Pero bueno, ahí a ver que se despista. Los complementarios de esos conjuntos, obviamente para escribir el complementario de los primos no hay muchas posibilidades. O sea, ahí lo único que puedo poner es n menos p, que es el complementario de un conjunto escrito de otra manera, el universal menos el p, o por
o por la definición por comprensión, los números naturales tales que X es compuesto. Pero ahí realmente no había muchas posibilidades. Pero bueno, por jugar con las notaciones, n menos p o X perteneciente a n tal que X es compuesto. El complementario de los impares sí que es más sencillo, son los pares, y el complementario de los pares, los impares. Vale, y finalmente esos tres, que básicamente es darle vuelta a cosa que hemos hecho antes. Si a los primos le unimos los impares y el 2. Pues esa sería otra manera más sencilla de escribir, ¿no? Bueno, esto es parecido a lo que hemos hecho antes. Sí, bueno. Y si a los primos le quitamos los impares, nos quedamos con el 2. Fijaos que arriba lo habíamos obtenido también como P, obviamente, P intersección D. ¿Por qué? Porque el D es el complementario de la I y la intersección con el complementario es la diferencia. Obviamente todo lo mismo, ¿vale? Y bueno, y los pares, intersección los impares y luego el complementario, eso que me queda, todos. Porque la intersección entre los pares y los impares es el conjunto vacío y el complementario del conjunto vacío, el total. Por lo tanto, n. Bueno, vamos con este que ya se tiene un poquito más de interés, ¿vale? Recordad que esa es una de las propiedades básicas. De hecho, la acabamos de utilizar ahora. Si yo tengo un conjunto B y dentro tengo el conjunto A, pues obviamente al hacer la intersección de A y de B, ¿qué es lo que me queda? Pues el A. La intersección de los dos es el más pequeño. Y al contrario, si en lugar de la intersección hago la unión, pues obviamente lo que está dentro no me aporta nada y por lo tanto lo que me queda es el B, ¿vale? Eso es una propiedad muy simple que visualmente con los diagramas de Venn se ve fácilmente. Bueno, pues las tres cosas son equivalentes, ¿vale? ¿Qué es lo que dice el enunciado? Esto es equivalente a esto. Si demuestro que dos conjuntos uno está contenido en el otro, obviamente por el dibujito es que la intersección coincide con el A. Pero al contrario, la única manera de que A intersección B sea igual a A es porque A está contenido en B. Es decir, que puede ir tanto de arriba abajo como de abajo arriba. Y lo mismo pasa con el A y el C, y lo mismo pasa con el B y el C, todos con todos. Todo es equivalente a todo, ¿vale? Y eso es lo que nos pide demostrar este ejercicio. Obviamente nos lo pide demostrar sin utilizar las propiedades básicas, porque eso son propiedades básicas. Las propiedades básicas se demuestran solamente utilizando definiciones. Y el objetivo de este ejercicio es trabajar solo con las definiciones. Es decir, la definición de la inclusión, la definición de la intersección, la definición de la unión y también la definición de la igualdad, por supuesto, ¿vale? Y solo trabajar con la intersección. Bueno, vamos a lo primero, este ejercicio, aparte de hacer esas demostraciones con conjuntos, una demostración, insisto, son sencillas, aunque vosotros luego os parece que es un poquito tricky, porque hacemos ahí algunas cosas que parece que son más bien de truco que de demostración. Pero el objetivo de este ejercicio es, por un lado, hacer una demostración basada en definiciones y, por otro lado, pues acomodarnos a qué es demostrar eso de que algo es equivalente o que de cosas son equivalentes entre sí. ¿Cómo podemos demostrar que esas tres cosas son equivalentes entre sí? Obviamente puedo demostrar que A es equivalente a B, que A es equivalente a C, que B es equivalente a C, o sea, todas con todas. Del A voy al B, del B voy al A, del B voy al C, del C voy al B, todas con todas. O puedo hacer un circuito para hacerlo más rápidamente. Si yo demuestro que la propiedad A me implica la propiedad B, luego demuestro que la propiedad B me implica la propiedad C y finalmente que la propiedad C me implica la propiedad A, pues ya tengo todo demostrado, ¿vale? Ya lo tendría todo demostrado. ¿A es equivalente a C? Sí, porque de A puedo ir a C y de C voy a.
¿B es equivalente a A? Sí, porque de A voy a B. Para demostrar entonces la equivalencia de esas tres, no me hace falta demostrarlas todas con todas, la primera con la segunda, sino bastaría con establecer un circuito, con esas tres flechas sería suficiente. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a demostrar de la A a la B, de la B a la C y de la C a la. Vale. Vamos a ver alguna. ¿En qué consiste demostrar eso utilizando la definición? Por ejemplo, vamos a empezar por A implica B. Y lo que voy a hacer es lo mismo que en todas las demostraciones que he hecho en la parte anterior. ¿Qué es lo que tengo y a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que tengo si A está contenido en B? Pues eso, que A está contenido en B. ¿Cuál es la definición de eso? Que si yo cojo un elemento que está en A, puedo demostrar o puedo deducir que también está en B. Si cojo un elemento de A, también está en B. Eso es lo que tengo. ¿Y a dónde quiero llegar? Pues en este caso a B. Lo que tengo que llegar es que A intersección B es igual a. A eso es a lo que quiero llegar. De aquí quiero llegar aquí, a que A intersección B es igual a A. ¿Qué es lo que tengo que hacer para demostrar que A intersección B es igual a A? Pues realmente eso lo que tengo que demostrar son dos cosas. Que A intersección B está contenido en A y que A está contenido en A intersección B. Esas son las dos cosas que tengo que demostrar. Si demuestro esas dos cosas, por la definición de igualdad, ya tengo demostrado que A intersección B es igual a. Insisto, la demostración no va a ser complicada, como vais a ver. Lo que me interesa es cómo estructurar una demostración. Eso es lo que quiero que aprendáis. De las dos cosas que tengo que demostrar, esta no la tengo que demostrar. ¿Por qué? Porque es la propia definición o viene de la propia definición de intersección. ¿Quién es esa intersección B? Los elementos de A que también están en B. Por lo tanto, esto no tengo que demostrar nada. Por la definición de intersección, A intersección B es un subconjunto de A. Por lo tanto, eso siempre. Ahí no hay que demostrar nada porque ya está en la propia definición de la intersección. ¿Qué es entonces lo que me falta por demostrar? ¿O lo que tengo que demostrar? Que A está contenido en A intersección B. Eso no ocurre siempre. Obviamente no es un subconjunto de intersección B. Lo que tenemos que demostrar es que si A está contenido en B, entonces A está contenido en A intersección B. Como veis, ya voy mirando la hipótesis y la conclusión y voy viendo exactamente lo que tengo que demostrar. ¿Y cómo demostramos que A está contenido en intersección B? Pues tengo que coger un elemento de A y deducir que X está en A intersección B. Eso es lo que tengo que demostrar. ¿Vale? Entonces, fijaos, voy de la hipótesis a la conclusión para ver exactamente qué es lo que tengo que demostrar. Con lo cual, al final, resumiéndolo todo y juntándolo todo, lo que tengo que hacer es, a partir de que A esté contenido en B y de que X pertenezca a A, tengo que deducir que X pertenece a intersección B. ¿Veis? Voy entendiendo lo que tengo, voy entendiendo a qué es lo que quiero llegar. Y al final me queda una deducción sencilla. Pero ahora que hay que completar. De estas dos condiciones, del punto A que teníamos, del punto A, que es el que estábamos utilizando, y del X perteneciente a A, que es el que me va a servir para demostrar la conclusión, tenemos que llegar a esto. ¿Vale? Entonces, esa es la manera de orientar y de pensar una demostración. ¿Qué es lo que tengo? ¿A dónde quiero llegar? Y lo que quiero llegar lo tengo que entender bien, lo tengo que desmenuzar hasta quedarme en lo más sencillo posible. En este caso, X pertenece a A implica X pertenece a la intersección B. Y luego ya lo del medio, pues es rellenarlo con la definición. Una vez que hemos hecho esto, ya el trabajo es bastante sencillo. ¿Qué significa? O sea, X pertenece a A. Si A está contenido en B, por la definición, X pertenece a B. Fijaos que aquí estoy utilizando la definición de inclusión. Cada flechita que yo ponga ahí, tiene que estar apoyada por una definición.
¿Cómo paso de que X pertenece a A que X pertenece a B? Por la definición de la inclusión, que la he recordado ahí arriba, ¿vale? Que la he recordado aquí. ¿Vale? Y ahora, si tengo que X pertenece a A y X pertenece a B, X pertenece a A intersección B. ¿Qué es lo que estoy utilizando aquí? La definición de la intersección. Me dice que si X pertenece a A y X pertenece a B, pues X pertenece a la intersección de los dos conjuntos. Por lo tanto, solamente estoy utilizando la definición de intersección. Definición de inclusión, definición de intersección. Y con eso puedo llegar a que X pertenece a intersección. Y ya hemos terminado. Porque si de X perteneciente a A hemos deducido que X pertenece a intersección B, ya tenemos que A está contenido en A intersección B. Como A intersección B está contenido en A siempre, pues juntando esas dos cosas tenemos que A intersección B es igual a A. Con lo cual ya hemos demostrado desde aquí hasta aquí. Hemos demostrado que la condición A implica la condición B. Eso es demostrar una propiedad utilizando solo las definiciones. Solamente puedo utilizar las definiciones. Inclusión, intersección, bueno, por ahí también he utilizado las definiciones. Cada flechita, cada paso que doy en esa deducción tiene que estar apoyado en una definición. No las quiero hacer todas con detalle, voy a hacer otra para, por lo menos para que veáis el esquema. Por ejemplo, de B a C, que puede ser la que puede resultar un poquito más rara, porque voy de una igualdad a una igualdad y hay que desmenuzar más cosas. ¿Vale? Pues de B a C. Es decir, de A de que A intersección B es igual a A, quiero demostrar que A unión B es igual a B. Claro que solamente puedo utilizar eso. No tengáis la tentación de utilizar que A está contenido en B. No se trata. Se trata de utilizar estrictamente lo que tengo ahí escrito. Esto y todas las definiciones. Cualquier otra definición. Pero solamente esas dos cosas. A intersección B es igual a y las definiciones de igualdad, intersección, unión, lo que sea. ¿Vale? Pero no puedo utilizar más cosas. Que yo ya sé que está incluido en B. No. Aquí no. En este juego, realmente estamos aquí jugando a ir de un lado a otro, es como si fuera un laberinto. Tengo que ir de aquí a aquí, pero solamente por el camino que puedo ir. No me puedo saltar barreras. ¿Vale? Y hago lo mismo de antes. Empezamos a desmenuzar. Realmente me fijo aquí. ¿Qué significa demostrar que A unión B es igual a B? Pues que A unión B está contenido en B y que B está contenido en A unión B. Siempre que tengamos una cosa de esta con la definición, una de las dos es trivial o no trivial por la definición. Esto es por la definición. ¿Quién es A unión B? El conjunto que está formado por los elementos de A y de B. Por lo tanto, todos los elementos de B están en A unión B. Por lo tanto, ahí no hay que hacer nada. B siempre está contenido en A unión B. Y aquí ya no tenemos que hacer nada. ¿Qué es realmente lo que tenemos que demostrar? Esto. Que A unión B está contenido en B. Es decir, tenemos que coger un elemento de A unión B y demostrar, eso es lo que tenemos que demostrar, que entonces X está en B. Y para hacer eso, ¿qué es lo que podemos utilizar? Pues obviamente que A intersección B es igual a A, obviamente. Entonces, de A, ¿qué es entonces lo que tenemos que hacer? De estas dos cosas, igual que he puesto antes, de estas dos cosas, tenemos que deducir que X pertenece. Ya tenemos, como veis, cada una de las equivalencias se traduce en algo parecido a esto, ¿vale? Dos condiciones, una entre conjuntos y otra del X que estamos cogiendo, y a partir de ahí, utilizando solamente definiciones, tenemos que llegar a otra, en este caso, que X pertenece a B. Pero siempre
Siempre es un camino parecido, ¿vale? Pues empezamos. X pertenece a unión B. Esto es uno de los, ya decía que es uno de los casos donde hay que trabajar un poquito más. ¿Por qué? Porque si X pertenece a unión B, yo no sé si está en A o está en B. ¿Qué es lo que hacemos? Distinguimos dos casos. O X está en A o X está en B. Una de dos, ¿vale? Si pertenece a la unión, es que o está en uno o está en otro. Si fuera este caso, ya hemos terminado. Porque lo que queríamos demostrar es que X estaba en B. Pues en ese caso, pues no hay nada que hacer. Ya hemos terminado. ¿En dónde tenemos que seguir trabajando? En el caso de X perteneciente a A, pues seguimos. X pertenece a A. Ahora utilizo lo de arriba, que no lo había utilizado. A es igual a A intersección B. Por la otra hipótesis de lo que estamos utilizando. Esto es lo que estamos utilizando. Hemos partido de X pertenece a la unión. En uno de los casos, pues vamos a utilizar que A es igual a intersección B. Pero si X pertenece a A intersección B, por definición de intersección, X pertenece a B, por la definición de la intersección. La intersección, ¿quiénes están? Los elementos de 1 y en particular de los del 1. En este caso, de los del B. Por lo tanto, X pertenece a B. Por lo tanto, independientemente de donde haya cogido el X o del A o del B, llegamos a que en las dos situaciones posibles, al final deducimos que X está en B. Pues ya hemos terminado. Efectivamente hemos partido de que X estaba en la unión y hemos demostrado que está en B. Con lo cual, A unión B está incluido en B. Como B estaba incluido en A unión B por la propia definición de unión, pues ya tenemos que las dos son iguales. Es decir, hemos empezado aquí y hemos terminado ahí. Y por lo tanto hemos demostrado que B implica. Como veis, cada pasito, cada cosa es muy simple, ¿vale? Porque solamente se utiliza lo que es la definición o lo que está. Pero, sobre todo estos ejercicios que pueden ser muy sencillos de escribir, lo que nos tiene que reforzar es la notación, las definiciones y, sobre todo, cómo estructuramos una demostración. Bueno, pues aquí os sugiero que, aunque he dicho aquí que basta con hacer estas tres, ¿vale? Os sugiero que hagáis esas tres, yo he hecho dos, hacer al menos la tercera, la de C implica A, que completaría la demostración, pero intentarlas hacerlas todas, ¿vale? Seguir con ejercicios, sobre todo si tiene dificultad, pues que C implica B, que B implica A, que A implica C, hacer más, ¿vale? Si lo entendéis y lo tenéis claro, pues ya está, lo dejáis ahí. Si queréis aclarar un poquito mejor este tipo de demostraciones, pues hacer alguna más, hasta que os quede claro cómo se trabaja con ellas, ¿vale? Bueno, y ahora vamos con otro tipo de demostraciones que ya adelantaba ayer. Otro tipo de demostraciones con conjuntos. Que aquí ya sí, y lo suyo, no sé qué diga otra cosa, lo suyo siempre es trabajar con las propiedades básicas, ¿vale? Siempre es recomendable. Esas son las propiedades básicas, recuerdo que decía ayer, ¿vale? Que son las que tenemos que utilizar. Obviamente, como decía ayer, en cada caso, ese A, B, C que aparecen en los esquemas de las propiedades básicas, pues serán otros conjuntos. ¿Vale? Esos son esquemas, son variables que podemos sustituir por cualquier cosa. Bueno, pues vamos a hacer el segundo. Recuerdo que el primero es el que viene en los apuntes, por eso añadí un apartado más, porque este está en los apuntes, pues vamos a hacer este, ¿vale? Para tener otro ejemplo de cómo lo abordamos. En este caso, lo que vamos a hacer es ir transformando una expresión en la otra. Podemos ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, lo que más nos guste, ¿vale? Y vamos a ir de un lado a otro utilizando las propiedades
utilizando solamente propiedades básicas. Lo mismo que hacemos con los números, pero con conjuntos. Bueno, pues voy a hacer lo mismo del ejemplo que hay en los apuntes. Voy a empezar desde el lado derecho porque tiene más letras, con lo cual básicamente lo que hacemos es simplificar quitando un símbolo, ¿vale? Ahí realmente la diferencia en tamaño de la derecha a la izquierda es que me sobra una A. Pues voy de derecha a izquierda, que será más fácil simplificar quitando una A. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, lo primero ya lo decía yo en el ejemplo, si tenemos diferencia de conjuntos, lo mejor es reducirlo todo a intersecciones, uniones y complementarios. Porque si os fijáis, todas las propiedades es lo que nos dice, cómo se comporta la unión, la intersección y luego en el segundo bloque los complementarios. Por lo tanto, lo primero es siempre quitar las diferencias de conjuntos o cualquier otro operador para quedarnos solamente con uniones e intersecciones. Pues ahí sería A intersección B complementario, intersección A intersección C complementario. Ahí lo que he utilizado ha sido la definición de la diferencia. Y tenemos que indicar en cada paso qué propiedad estamos utilizando. En este caso, la definición de la diferencia de conjuntos. ¿Vale? Siempre tenemos que mirar de reojo qué es lo que a lo que queremos llegar. En este caso queremos llegar a intersección B unión C. ¿Vale? Entonces, en algún momento tengo que poner una B unión C. ¿Y cómo puedo pasar de tener solo intersecciones a tener una unión? Ley de Morgan. La ley de Morgan es lo que me pasa de uniones a intersecciones o de intersecciones a uniones. Cuando en algún momento me va a hacer falta hacer eso. Entonces aquí basta simplemente con reordenar A intersección A, intersección B, intersección C, ¿vale? ¿Ahí qué es lo que he utilizado? Pues conmutativa para cambiar el orden e incluso asociativa porque voy a cambiar los paréntesis de unos sitios de otros. Concretamente los voy a poner aquí. Con lo cual estoy utilizando también la propiedad asociativa. Estoy asociando de distinta manera y conmutativa. Esto no me hace falta que me lo escribáis, porque es algo que siempre lo vamos a hacer. Cambiar de orden y cambiar los paréntesis, pues lo vamos a hacer de varias maneras y no hay que tener ahí cuidado de primero esto, luego lo otro. Reordeno, que es lo que me permite hacer las propiedades asociativas y conmutativas. Siguiente, voy a quitar una A. Como tengo A intersección A, puedo quitar una A. ¿Eso cómo se llama? Idempotencia. La propiedad de idempotencia. A unión A es igual a A intersección A es igual a A. Pues ahí vamos a utilizar idempotencia. Y el resto lo escribo. Y ahora ya vamos a utilizar lo que anunciaba antes, que como necesito una unión y tengo una intersección, pues para eso tengo, voy a quitar esta raya que lleva confusión. Para eso tengo la ley de Morgan. B complementario, intersección C complementario, es B unión C complementario. ¿Qué es lo que utilizo? La ley de Morgan. Y ya simplemente, pues la definición, otra vez, la definición de la diferencia. Eso es A menos B1, que es la definición de la diferencia. Como veis, pues no hay mucha dificultad. Me voy a saltar a ese. Luego vuelvo al anterior. En este ejercicio, lo dije ya ayer, pero bueno, en este ejercicio es donde lo introducimos formalmente, la diferencia simétrica. ¿Vale? Este es un operador que, aunque parezca raro, se utiliza en teoría de la información. Pues cuando estudiéis en cursos más adelante lo que es información, pues bueno, dependiendo del nivel de teoría que manejen en la asignatura, pues seguramente os pueden hablar de este operador, en teoría de información. ¿Qué es lo que nos describe este conjunto? Fijaros que nos dice, la definición es, a A le quitamos los elementos de B y a B le quitamos los elementos de A.
Es decir, son los elementos que distinguen a A y de B. ¿Qué hace que sean diferentes los elementos, los conjuntos A y B? Pues lo que está en A y no está en B, y lo que está en B pero no está en A. Si lo dibujamos en diagramas de Venn, la diferencia simétrica de A y B es lo que está en A y no está en B, y lo que está en B y no está en A. Esa es la diferencia simétrica, ¿no? Esa es la diferencia simétrica, es lo que distingue dos conjuntos. Como veis, a diferencia de la diferencia normal, ese sí que es un operador conmutativo, porque como está definido en términos de la unión, pues me da lo mismo leerlo en un sentido que en otro. La diferencia de conjuntos no es conmutativa, no es lo mismo A menos B que B menos A, pero en la diferencia simétrica sí, porque lo que hacemos es capturar qué distingue a esos dos conjuntos, ¿vale? El problema que tiene este conjunto es que, bueno, pues como veis la definición que implica todo eso, A menos B unión B menos A, pues cada vez que anidamos la diferencia simétrica con otras cosas, pues la cosa se nos expande. Pero bueno, quería precisamente pararme en esto para daros otra manera de hacer demostraciones, que además se va a parecer más a lo que vais a hacer en circuitos digitales. Otra manera alternativa de demostrar igualdades es la siguiente. Yo quiero demostrar que esto es igual a esto, ¿vale? Pues claro, a lo mejor empezar en un lado y terminar en el otro es complicado. En el ejemplo anterior, pues hombre, no era fácil de ver, porque me hacía falta el B unión complementario, con lo cual por la ley de Morgan, hombre, era fácil ver un poquito de dónde iba a salir ese B unión C. Pero aquí empezar en un lado y terminar en el otro puede ser complicado. Entonces, otra manera de demostrar una igualdad es la siguiente. Parto de un lado, simplificamos, utilizamos las propiedades básicas, hasta llegar a una expresión, ¿vale? Y en el otro lado hacemos lo mismo. Empezamos a quitar la definición de la diferencia simétrica, leyes básicas, etcétera, hasta simplificarlo. Si conseguimos que las dos cosas acaben en el mismo sitio, es decir, que la simplificación de uno y la simplificación del otro llegar al mismo sitio, pues ya lo hemos demostrado. Claro, pero ¿qué es eso de llegar al mismo sitio? Cada uno se le puede ocurrir ir de una manera o de otra. Bueno, pues ahí surge lo que ya digo que vais a hacer en electrónica digital, lo que también se hace en lógica, que es buscar una forma que se llama normal o normalizada. Es decir, algo que responda a un patrón, de tal manera que vayamos por donde vayamos, si buscamos ese patrón vamos a llegar al mismo sitio. Entonces, lo que vais a hacer en electrónica digital, pues es llegar a sumas de productos o a productos de sumas. Bueno, pues aquí también podemos hacer algo parecido. Buscar sumas de productos o productos de suma. Es decir, por ejemplo, uniones, intersecciones de uniones, o también podríamos llegar a uniones e intersecciones. Es decir, llegar a simplificarlo todo hasta llegar esto intersección, unión esto, unión esto, esto unión esto, ¿vale? Ese es el otro procedimiento. Bueno, pues vamos a mostrarlo aquí. Lo voy a hacer solamente en un lado para que vosotros podáis trabajar en el otro lado, ¿vale? Pero la idea, lo que quiero que os quedéis con la idea y luego que en el otro sitio busquéis hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí empezaríamos por esta. Luego lo mismo con el otro lado, con la intersección B menos A intersección C, hasta simplificarlo. Y el objetivo es utilizar las propiedades básicas hasta quedarme solamente con uniones e intersecciones y que sea eso, uniones de intersecciones o intersecciones de uniones, ya lo que nos salga antes o más cómodo, ¿vale? Entonces aquí empezaríamos con la definición. ¿Quién es B diferencia simétrica C? Pues B menos C. Voy a escribir directamente con las intersecciones y así me ahorro un paso. B intersección C complementario, unión B complementario, intersección C, ¿vale? Que eso es B menos C y C menos B, ¿vale? Aquí simplemente pues he utilizado la definición tanto de la diferencia simétrica como la de la diferencia normal, ¿vale?
Y ahora aquí, ¿qué tengo? Intersección y por debajo de la intersección la unión. ¿Ves? Aquí ya vamos a hacer una propiedad distributiva que ya no es tan simple como tener A intersección B unión C, sino que ya ese B unión C son cosas complicadas. ¿Vale? Entonces, aquí hay que tener muy claros los esquemas. ¿Vale? Si a esto lo llamamos X, intersección, esto lo llamamos Y, unión, y esto lo llamamos Z, pues tendríamos este esquema X intersección, la unión de Y y de Z. ¿Qué es lo que me dice la propiedad distributiva? Esto es X intersección Y, unión, X intersección Z. ¿Vale? Si no tenéis claro cómo hacerlo, pues le hacéis un cambio de variable, por así decirlo, o os ponéis un esquema como yo he hecho aquí. Pero espérate, me voy a quedar solamente con los tres símbolos tal y como está tal y como está aquí. ¿Vale? Estamos utilizando esta. ¿Vale? Pues lo voy a poner tal y como aparece ahí. En lugar de la A pongo la X, en lugar de la B pongo la Y, en lugar de la C pongo la Z para no liarme. Pues X intersección Y, unión X intersección Z. ¿Vale? Entonces nos ponemos ese esquema y así no nos liamos. Y ahora donde pone X ponemos la A, donde pone la Y ponemos el B intersección C y así sucesivamente. Digo simplemente por si os cuesta ver el esquema cuando tenemos más símbolos. ¿Qué es lo que nos quedaría? A intersección. ¿Quién es la Y? Pues era B intersección C complementario. ¿Y quién es la Z? Pues la A intersección, B complementario y C. Y ahí lo dejamos. ¿Vale? Aquí ya nos paramos. Porque ya hemos llegado a esa expresión normalizada que decía. Si os fijáis, tenemos solamente en el nivel superior, tenemos una unión, el último conectivo, el último operador, y debajo hay una intersección y otra intersección. Y hemos llegado a una unión de intersecciones. ¿Vale? Este ejemplo lo voy a dejar ahí para que hagáis vosotros algo. Lo que tenéis que hacer es lo mismo aquí, exactamente lo mismo. Ponéis la definición de la diferencia simétrica, con la definición que está arriba, y empezáis a utilizar las propiedades básicas hasta llegar a una expresión parecida a esta, a una unión de intersecciones. ¿Vale? Fijaos que el complementario, además, está solamente afectando a los conjuntos más pequeños. No aparece B unión C todo complementario, sino que aparece solamente el complementario de C y el complementario de B. Entonces, hacéis lo mismo partiendo de aquí, hacéis lo mismo partiendo de aquí y tenéis que llegar al mismo sitio. Si llegáis al mismo sitio, pues ya habéis demostrado que las dos cosas son iguales. ¿Vale? Que al final sería como empiezo por aquí y llego hasta aquí, esta cosa es igual a esta y luego subo arriba. Así que las dos cosas son equivalentes, pero cuando las expresiones son muy raras, pues es mejor parto de aquí, hasta llegar al mismo sitio. Bueno, me había saltado porque en este caso veis que es falsa esa igualdad. Es decir, que demostréis que la diferencia de conjuntos no es asociativa. ¿Vale? La diferencia de conjuntos no es asociativa. ¿Qué también pasa con los números? La diferencia de números no es asociativa. Pues con la diferencia de conjuntos pasa lo mismo. No es asociativa. ¿Vale? Pero ¿cómo damos un contraejemplo? También algunas veces, y este tipo de cosas sí que las podemos poner, bueno, de hecho creo que está en el ejercicio siguiente. No. Aquí también en el apartado B de la diferencia simétrica, también os digo lo mismo. Dar un contraejemplo que demuestre que, en este caso, que la diferencia simétrica no es distributiva. ¿Vale? Vale, ¿cómo buscamos un ejemplo? Es lo que quería daros aquí alguna indicación. ¿Cómo buscamos contraejemplos? ¿Cómo puedo encontrar un contraejemplo de una igualdad entre conjuntos? De cuando son números, pues es muy fácil. Empiezo a jugar con los números, bueno, relativamente fácil. Empiezo a jugar con los números, voy cambiando hasta que llego. ¿Pero cómo lo hago con conjuntos? Bueno, pues el punto de partida más sencillo son los diagramas de Venn. Es la forma más sencilla de buscar los contraejemplos. Ayer cuando me preguntaba un compañero, que no veo claro lo de la propiedad distributiva, pues le hice los diagramas de Venn de la propiedad distributiva. Hicimos el diagrama de Venn de un lado de la propiedad distributiva y del otro lado de la propiedad distributiva y vimos que coincidía.
Vamos a hacer lo mismo aquí, pero en este caso vamos a llegar a la conclusión de que son distintos. Y eso lo vamos a utilizar para encontrar el contraejemplo, ¿vale? Esa es la técnica más sencilla, ¿vale? Entonces, pues vamos a el mismo tipo de diagrama que hacíamos ayer. Conjunto A, conjunto B y conjunto C. Y vamos a hacer el lado de la izquierda. A menos B menos C. Vamos de dentro a fuera, siempre de dentro a fuera. ¿Quién es B menos C? Pues B menos C es que al conjunto B le quito C. Por lo tanto, me queda esto. Al conjunto B le quitamos C y nos queda eso. ¿Vale? Y ahora a A le tengo que quitar la parte amarilla. Ya como estoy con los colorines, pues ya le podemos llamar de esa manera. Al conjunto A le voy a quitar la parte amarilla, es decir, el B menos C. Pues si escribo todo, dibujo todo el conjunto A, sombreo todo el conjunto A, menos la parte que está en amarilla, ¿qué me queda? Pues esto. Eso es A menos B menos C. Esa parte azul es la parte que corresponde al lado izquierdo de la igualdad. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el lado derecho de la igualdad. A, B y C, y vamos a hacer lo mismo. Vamos de dentro a fuera. ¿Quién es A menos B? Pues al conjunto A le quito B. Por lo tanto, me quedo al conjunto A le quito B. Eso es A menos B. Y ahora a esa parte de ahí le quito C. Al A menos B, además le quito C. Pues lo que tengo que hacer es quitarle ahora en verde, a ese A menos B que he puesto en amarillo, le voy a quitar C, con lo cual, ¿con qué me quedo? Pues con esto. Me quedo con eso. Es decir, que A en ese lado, en el lado izquierdo corresponde a la parte azul y el lado derecho corresponde a la parte verde. ¿Son lo mismo? ¿Es la misma región? ¿En el diagrama de Diaven corresponde a lo mismo? No. Está claro que la zona azul y la zona verde son distintos. Por lo tanto, efectivamente, esos dos conjuntos no son iguales. Eso no me sirve, ya sirve para saber que efectivamente es falso. También podría haber puesto, aquí en la relación ponemos directamente demuestra con un contraejemplo que tal y tal. Algunas veces en los exámenes ponemos razona si estos dos conjuntos son iguales. Si son iguales, demuéstralo, y si son distintos, da un contraejemplo. Pues siempre el punto de partida es el diagrama de Venn. Que son iguales, hacemos la demostración. Que son distintos, construimos el contraejemplo. ¿Cómo construimos un contraejemplo de una forma fácil? Pues lo único que tenemos que hacer es buscar un ejemplo de A, de B y de C que responda a ese esquema de ahí. Entonces, la manera más sencilla es la siguiente. Voy a construir un conjunto solamente con números, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues en esta región voy a poner un numerito, en esta voy a poner otro y en esta voy a poner otro. Aquí voy a poner otro numerito y aquí voy a poner otro numerito. Con eso me llega. ¿Vale? Que lo importante, si os fijáis, el 2 y el 3 están en la zona azul, no están en la zona verde. Con lo cual, si yo defino los conjuntos A, B y C de esa manera, voy a demostrar que efectivamente son distintos. Con eso que he dibujado ahí, ¿quién sería el conjunto A? Pues el conjunto A estaría formado por el número 1, el 2 y el 3. ¿Quién sería el conjunto B? Pues en el conjunto B solamente he puesto el 2 y el 4. ¿Y quién sería el conjunto C? Pues en el conjunto C he puesto el 2, el 3 y el 5. Ya está. Vamos a comprobarlo. Vamos a calcular ya con esos conjuntos quién es A menos B
menos C. Pues esto es el 1, 2, 3 menos. ¿Quién es B menos C? Pues al conjunto B le tengo que quitar los elementos que estén en C. El 2 no lo pongo, el 4 sí lo pongo porque no está en C. Por lo tanto, B menos C es el conjunto formado solo por el 4. ¿Y quién es entonces todo lo que tengo ahí? 1, 2, 3 menos el 4. Pues como el 4 no está en el 1, 2, 3, me quedo con el 1, 2, 3. Vale, ya tenemos el lado de la izquierda. Ahora vamos al lado de la derecha. ¿Quién es A menos B menos C? Pues ¿quién es A menos B? Pues si a A le quito los elementos de B, el 1 lo dejo, el 2 lo quito y el 3 lo dejo. Y ahora le tengo que quitar el C, que es 2, 3, 5. Al 1, 3 le quito el 2, 3, 5. Pues ¿qué me queda? El 1 lo dejo, porque no está en el 2, 3, 5. El 3 lo quito, porque sí está en el 2, 3, y ya está. Solamente me queda el 1. ¿Es igual el 1, 2, 3 que el 1? No, son conjuntos distintos. Por lo tanto, ya he encontrado un ejemplo que demuestra que esas dos operaciones son distintas. Fijaos que lo que he hecho ha sido simplemente traducir con poquitos elementos el dibujo de arriba. ¿Qué es lo que me ha quedado en A? Pues si fijáis lo que hay aquí de la región verde, pues me ha quedado solamente lo que había puesto en la parte verde del dibujo cuando he puesto los números, que era el 1 que había arriba. El 2 y el 3 no estaban en la zona azul y por eso no han quedado en la zona verde. Lo de la zona verde correspondía exactamente al número 1 que había puesto en esa zona verde. ¿Vale? Bueno, pues es la manera más fácil de construir un ejemplo sencillo, con poquitos elementos, conjunto finito, construir un ejemplo a partir de unos diagramas de Venn.